Hola chicas, bienvenidas a un vídeo sobre planificación minimalista o técnicas para organizarte un poquito diferente. En este vídeo voy a compaginar la creación de mi bullet journal con plantillas que me han funcionado hasta ahora y en las que he hecho algún pequeño cambio, mezclado con la técnica de mind mapping. ¿En qué consiste eso? Os cuento. Esta técnica de mind mapping o mapa mental en español la aprendió mi marido en una formación en la empresa. Es una técnica que se aplica en todo tipo de sectores para trabajar o básicamente poder ordenar diferentes ideas dentro de ese proyecto, ese tema a tratar y a buscar soluciones, creando diferentes ramas, diferentes ideas de conocimiento en torno a un tema central. ¿Qué es lo que he hecho? Básicamente cogiendo 4 folios, los pegué y puse mi proyecto, mi marca Iri Concept en el centro y fui pensando a modo de brainstorming qué ramas, qué grandes grupos de concepto o temas a trabajar podían salir de mi marca. A grandes rasgos, las primeras ideas que se me ocurrieron fueron, por un lado, toda la gestión de proveedores, búsqueda de proveedores textiles, de confección, de transporte. Por otro lado, toda la parte jurídica, administrativa, la parte de clientes, de estudio del mercado, de cómo llegar a mi cliente, definirlo, crear la web, las redes sociales. Y por otro, toda la idea de diseño de la colección o el diseño de la marca, ¿no? El trabajo que tenía que hacer, sobre todo al comienzo, para crear esa identidad en mi marca. Esas 4 grandes ramas, a mí me salieron 4, pero puede que a ti te salgan más, las fui desglosando con unos post-its un poquito grandes en temas como un poco más desglosados, más concretos. Por ejemplo, ¿no? En toda la parte de diseño de la identidad en la marca o la colección, pues por un lado estaba crear un documento, una especie de business plan inicial para IRI, el cómo crear la primera colección, ¿no? Ese proceso de creación de los diseños, elegir el tejido, qué diseños podía probar con mi productor portugués y cuántos modelos crear, cuántos modelos podía permitirme sacar en la colección, el hacer la sesión de fotos. Y cada uno de esos posits chiquititos a su vez tenía luego una serie de tareas que las fui escribiendo por aquí en ese comienzo, pero ahora os voy a mostrar cómo ha ido evolucionando mi mind mapping para que tengáis otra idea y a lo mejor os dé inspiración o os ayude a cómo aplicarlo vosotras en vuestros estudios, en vuestro proyecto, en vuestro trabajo. Por ejemplo, en la parte de mercado, ¿no? Cómo llegar a mi cliente ideal, qué tareas tenía que hacer para llegar hasta ahí. Lo primero, precisamente eso, un job to be done, un documento en el que ponía cuál era nuestra visión, nuestra misión, los objetivos que había en la marca y qué pasitos ir dando para comunicar lo que busca la marca. Definir mi cliente ideal, mi persona, crear una estrategia de comunicación, cómo llegar a esa persona y cómo comunicarle esos valores iniciales que yo había definido. Para establecer canales de comunicación tenía por un lado que trabajar en la web, que ha sido una tarea larga, pero de la que al final estoy orgullosa y he aprendido mucho. Y por otro lado también la estrategia en las diferentes redes sociales. De nuevo aquí tengo mini post-its o frases escritas de tareas importantes dentro de esos bloques que tenía que llevar a cabo y que se me iban ocurriendo. No fijarme solo en el camino que quería recorrer yo, sino qué otras marcas, fuesen competencia directa o indirecta, había en el mercado europeo, que es principalmente el que me interesa y en el que voy a estar enfocada, para no perder de vista lo que iban haciendo, ver sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Y por último, cómo llevar toda esta estrategia a buen puerto. Cómo hacer que mis clientas llegasen a hacer una compra. ¿Cuál fue el siguiente paso? Como trabajar con esta hoja tan grandísima no era muy práctico en el día a día, viene muy bien tenerla en un corcho o una pared, tenerla a mano.
Yo últimamente la llevo dobladita en mi bullet journal, pero durante bastante tiempo la tuve pegada en una pared. ¿Por qué ya no la tengo siempre a la vista? Porque lo que he hecho ha sido, en lugar de ir escribiendo tareas como más concretas, ¿no? Que otras ramas pequeñitas que salen de cada uno de los posits, lo que he hecho ha sido comprarme unos posits pequeñitos, estos son de Muji, empecé a colocarlos por aquí cerca de esos posits más grandes y era básicamente un desglose de tareas más pequeñas que cada una la ponía en un posit. En lugar de tener toda esa información y ir llenando de posits toda la hoja, lo que pensé fue que quizá estos posits pequeñitos, ¿no? Esas tareas concretas asociadas a uno de los posits más grandes, las podía poner al comienzo de mi bullet cada mes y decir, pues por ejemplo, de este punto, este grupo de tareas, de esta otra rama, este grupo de tareas, estas y estas son las que voy a intentar avanzar, voy a trabajar en ellas esta semana o básicamente este mes. Te coges unas cuantas y de esta manera aquí tienes una visión global de todas las direcciones en las que tu proyecto tiene que ir avanzando, pero haces esa selección de tareas más chiquititas y te lo traes a tu bullet journal y vas a ir colocando esos posits en una de tus plantillas. En enero yo lo que hice fue colocar en cada uno de los cuadrantes una de esas ramas, una de esas temáticas, y me puse los posits de cada una de esas temáticas en los que quería trabajar ese mes. Buenos días. Llevo todo el rato hablando y no he grabado. Llevo un rato mirando mi bullet journal y la lista de tareas que he volcado y ya me llevo yo un tiempo diciendo esto no es muy eficiente, tienes que cambiar o complementar el sistema de alguna otra forma. Entonces me debato entre utilizar las hojas que me sobraron de bullet journal, que si viste vídeo de bullet journal sabes que tengo que darle utilidad a estas hojas, y utilizar a lo mejor posits con esas tareas y en cada hoja una categoría, y entonces bueno, pues es bastante fácil moverlo. O viviendo en el siglo en el que vivimos, quizá tiene más sentido hacer esta tarea en Notion. Creo que voy a probar con un par de ejemplos en Bullet Journal, Notion, y veo que me gusta más. Al final me he liado y iba a hacer solo un par de posits de ejemplo para ver qué tal y he acabado volcando la mayoría de las tareas que se me han venido a la mente. Me ha parecido bastante útil y creo que voy a probar unos días y voy a comparar cómo sería la gestión en papel o la gestión con Notion. Si os fijáis, quedan muy poquitos posits, porque lo que yo he hecho ha sido poner todos esos posits que tenía que hacer y cada semana iba cogiendo los posits en los que me quería concentrar esa semana y me los traía a la semana y los colocaba aquí arriba. A medida que esos posits los iba finalizando, ya los retiraba y se quedaba por escrito el posit que ya había terminado. Es una manera de ir dejando rastro de las tareas que has ido haciendo a lo largo del tiempo, tanto en tu vista mensual como en la vista semanal. Si consideras que puedes ir organizándote semana a semana, quizá la vista mensual te la puedes ahorrar. Y me gusta bastante porque, al menos en mi caso, en el mundo del emprendimiento, hay algunas tareas que te llevan mucho tiempo, que te impiden trabajar muchísimo esa semana. Con quitarte esa ya tienes más que suficiente. Y en cambio otras semanas en las que puedes llenarte de tareas. Y a veces cometemos errores a la hora de organizarnos, somos demasiado ambiciosas, te propones hacer 8 tareas y resulta que luego eres capaz de sacar solo 2. Pues con los posits es como bastante más limpio y de esta manera es bastante fácil decir, bueno, pues este posit no he podido trabajarlo esta semana, me lo paso a la siguiente. Esta técnica de mind mapping la llevo probando como 4 meses y estoy todavía en proceso de aprender y de ir adaptándola un poco a mis necesidades. A pesar de que creo que tengo margen de mejora,
me ayuda muchísimo a poner el foco solo en unas cuantas tareas. Yo durante los primeros años de emprendimiento tenía este mix de cosas por hacer metido en la cabeza. Metido en la cabeza o en la hoja, y ver cada día o al organizarte cada semana la cantidad tan grande de cosas que tienes que hacer abruma. Por un lado te da esa visión, ¿no? De, bueno, más o menos tengo aquí un esquema de las cosas que tengo que ir trabajando, pero ese recordatorio de que tienes millones de cosas que aprender, que decidir, que avanzar, hay ocasiones en las que te motiva y otras en las que te abruma. En cambio, si tú comienzas tu mes y te pones aquí un grupito pequeño de tareas más concretas en las que vas a tener que trabajar ese mes. Cada semana, cuando tú te organizas esa semana o cuando te organizas ese día, vienes aquí y vas a ver un grupo de tareas mucho más reducido, que es más manejable que esa lista infinita. Mi siguiente paso, el siguiente propósito que tengo para mejorar un poquito más esta técnica es tener en cuenta quizá los colores o establecer prioridades. Intentaré probar con algún bolígrafo de algún color o, por ejemplo, los post-its que tengo aquí atrás, pues establecer prioridades. Me centraré en quizá prioridad para cosas administrativas, prioridad para cosas más creativas y las otras dos claritas, tareas cotidianas que no urgen demasiado. Por cierto, mirad qué separador más mono me regaló una de mis cuñadas. El bullet journal del mes de marzo lo he hecho como mejor me funciona. He vuelto a plantillas antiguas. Estuve testeando un poquito en enero y febrero, pero al final con esta técnica de mind mapping, la forma de organizarme que mejor me funciona es esta. En la plantilla mensual, como siempre, un mini calendario, unas intenciones en las que enfocarme ese mes, que pueden ser grandes propósitos relacionados con los propósitos del año o no, o cosas básicas. Los días de la semana en el centro, de tal manera que me sirva para apuntar reuniones o citas importantes en el margen izquierdo, y en el derecho una columna para hábitos y otra columna para planificar el contenido, como por ejemplo este vídeo que quiero subir cada semana. De ahí paso a una hoja, no sé si voy a utilizar una o dos, yo creo que con una me va a servir, de mi mind mapping mensual. Va a ser el lugar en el que vuelque las tareas en las que enfocarme ese mes, y cuando vaya organizando cada una de las semanas voy quitando los post-its en los que enfocarme esa semana. De aquí pasamos ya a la planificación semanal, y lo que mejor me funciona es poner un par de cuadrantes arriba con mi mind mapping para esa semana y un apartado de to-dos. Pues yo qué sé, ir a hacer la compra, acordarme de recoger no sé qué paquete, un batiburrillo de tareas que hacer. Y abajo tener columnas para cada día. De lunes a miércoles en el margen izquierdo, de jueves a domingo en el margen derecho. El fin de semana lo suelo poner en una misma columna porque suelo utilizar menos el bullet. Así me hago cada una de las semanas, y de ahí pasaría ya al apartado de journaling, ideas o reuniones. Básicamente un espacio en el que poder anotar lo que va pasando por mi mente o dejar por escrito ideas relacionadas con IRI a las que poder acudir después. Antes utilizaba un libro aparte, un cuaderno que tenía aparte para todo lo que es reuniones, y me da pena porque generalmente acabo los bullet y me acaban sobrando unas cuantas hojas, y este año me propuse dar rienda suelta a mi bullet journal, utilizarlo sin control, sin tener miedo a que se me vayan a agotar las hojas antes de final de año. Y me gustaría haber podido reflejar por escrito en bullets anteriores las reuniones que he ido teniendo relacionadas con mi proyecto, con mi marca, porque ahora hay muchas ocasiones en las que me encantaría ver qué hablé en X reunión porque me podría resultar útil actualmente. Así que este año decidí dejar por escrito aquí todas esas reuniones por si en un futuro me viene bien.
Y básicamente eso sería todo. Espero que tengas un mes productivo, que lo disfrutes, que vayas avanzando con ilusión en tus proyectos y que esta técnica de mind mapping a lo mejor te haya servido para encontrar una forma diferente que te facilite la vida a la hora de organizarte y libere un poco tu mente, descargues ya sea en tu bullet o ya sea utilizando mini post-its en el bullet o en una hoja aparte, aclares un poco tus ideas y tengas una visión que te ayude a decidir qué ir haciendo día a día. Mil gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.